El verbo gustar. ¿Cómo suena en ruso y cómo usarlo correctamente? El verbo gustar se traduce al ruso como nравится. Podemos ver que al final de este verbo hay un postfijo ся, que es lo mismo que en español la partícula se, pues en ruso este verbo es reflexivo. Postfijo es un tipo de sufijo que sigue la terminación. Bueno, pues en ruso esta partícula o postfijo siempre queda al final del verbo. Y la terminación del verbo es ich, pues es un verbo del segundo tipo de conjugación. Y ahora vamos a conjugar este verbo, pues el postfijo ся siempre se queda al final y tenemos que cambiar la terminación it. Y así tenemos нравлюсь, нравишься, нравится, нравимся, нравитесь, нравятся. Las terminaciones son regulares, ю, иш, ит, им, ите, ят, pero en la primera persona en singular también se agrega la letra el. Нравлюсь. Noten también cuando el postfijo ся sigue una vocal, se cambia си. Нравлюсь, нравитесь, y no нравлюся, нравитеся. Así se habla en algunos dialectos rusos, pero en el ruso estandarte es incorrecto. ¿Y cómo se utiliza este verbo? Pues tiene una estructura un poquito especial, pero se utiliza exactamente igual que en español. La cosa que gusta es el sujeto y normalmente se pone al final, y a quien le gusta es un objeto indirecto, igual que en español. Si nos gusta alguna cosa, el verbo está en tercera persona. Lo que nos gusta es el sujeto, pues está en nominativo, y a quien le gusta es un objeto indirecto, pues en ruso está en dativo. Por ejemplo, me gusta esta película. Мне нравится этот фильм. El pronombre мне está en dativo, igual que en español me es un pronombre de objeto indirecto, como a mí me gusta. Me gustan sus libros. Мне нравятся его книги. No me gusta esta canción. Мне не нравится эта песня. Pues la única diferencia es que la partícula negativa не en ruso siempre está antes del verbo. Porque se digan не мне нравится эта песня, la frase ya va a tener un sentido diferente, que esta canción le gusta a alguien más y no a mí. Le gustas mucho. Ты ему очень нравишься. Los pronombres personales en ruso normalmente no se omiten, por esto hay que utilizar tú. Tú le gustas mucho. Él no le gusta a su profesor. Он не нравится своему преподавателю. Своему преподавателю, a su profesor, toda esta frase en ruso está en dativo. Y en ruso, si hay un sustantivo, no se necesita utilizar un pronombre más, como en español, le, porque así se entiende bien. Y de hecho, своему преподавателю podemos ponerlo en cualquier parte de la oración. Por ejemplo, своему преподавателю он не нравится. Он своему преподавателю не нравится. En ruso todas estas frases suenan normal. ¿Te gusto? ¿Я тебе нравлюсь? ¿No te gusto? ¿Я тебе не нравлюсь? La partícula не siempre está antes del verbo. A Paula le gusta dibujar. Paule нравится рисовать. Con los infinitivos utilizamos los verbos en tercera persona singular y Paula está en dativo. ¿Y cómo se utiliza este verbo en pasado? Primero tenemos que aprender que hay verbos perfectivos y imperfectivos. Los verbos perfectivos normalmente expresan algún resultado o una acción acabada, y los verbos imperfectivos en pasado expresan alguna acción repetitiva o algo que pasaba hace mucho. Y el verbo gustar que acabamos de aprender, нравится, es un verbo imperfectivo, porque solamente los verbos imperfectivos se utilizan en presente. Y el verbo perfectivo correspondiente, que también significa gustar, en ruso es понравиться. Se agrega el prefijo по y todo el resto se queda igual. Los verbos нравится y понравиться se conjugan igual, pero tienen sentidos un poquito diferentes. A ver, para conjugar un verbo en pasado, quitamos ti y agregamos el sufijo del pasado l y terminaciones. Нравился, singular masculino,
nравилось singular femenino, nравилось singular neutro. Todos estos verbos significan gustaba, gustabas, gustaba, depende del género del sujeto. Y si el sujeto está en plural es nравились. Gustábamos, gustabas o gustaban. Y este verbo quiere decir que algo me gustaba hace tiempo. Y si, por ejemplo, necesito decir que algo me gustó, entonces tengo que utilizar el verbo perfectivo, понравится. Y se conjuga exactamente igual, la única diferencia es el prefijo по. Понравился para masculino singular, понравилась para femenino singular, понравилось para neutro singular y понравились para plural. ¿Te gustó la película? ¿Тебе понравился фильм? Film es un sustantivo masculino singular, por esto se utiliza el verbo понравился. ¿Te gustó el café? Café que es un restaurante. ¿Тебе понравилось café? Café es un sustantivo neutro singular, por esto se utiliza el verbo понравилось. ¿Te gustó la historia? ¿Тебе понравилась история? Historia es un sustantivo femenino, por esto se utiliza la forma понравилось. Me gustaron sus cuadros. Мне понравились его картины. Его картины están en plural, por esto se utiliza el verbo понравились. Le gustaba ir a la playa. Por ejemplo, cuando vivía en España, entonces aquí utilizamos el verbo imperfectivo. Ей нравилось ходить на пляж. Ya he dicho que solamente los verbos imperfectivos se utilizan en presente. Pero ¿qué pasaría si conjugáramos un verbo perfectivo de la misma manera? Entonces tendríamos un verbo en futuro. Es un poquito raro, un poquito loco, porque siempre tenemos que saber qué verbo es perfectivo y qué verbo es imperfectivo, porque tienen terminaciones iguales y expresan tiempos diferentes. Pero así es el idioma ruso. Y por otro lado, no se necesita aprender muchas terminaciones diferentes. Понравится, понравлюсь, понравишься, понравится, понравимся, понравитесь, понравятся. ¿Te gustará su casa? Тебе понравится его дом. Понравится es un verbo perfectivo. Y si utilizamos el verbo imperfectivo, нравится, тебе нравится его дом, ya significa que te gusta su casa.